¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Auténtica debacle automotriz. Eso es lo que está sucediendo en los últimos tiempos con anuncios en cadena de los grandes fabricantes de automóviles del mundo, o de la mayoría de ellos, que están mostrando la debilidad y los problemas que ahora surgen, que afloran cuando ya no queda más remedio que reconocerlos, respecto a sus políticas y sus inversiones frente al automóvil eléctrico. La última noticia que me saltaba justo antes de meterme a grabar este vídeo era un nuevo plan de recortes de Volkswagen de hasta un 20% que se tiene que ejecutar de aquí al año 28 en una reunión urgente y probablemente muy tensa en la que Oliver Blume, el capo de la compañía, metió en una sala de reuniones aproximadamente 120 altos directivos de la empresa para anunciarles estos planes. Unos planes, por cierto, que van, como digo, lluvia sobre mojado, sobre planes de recorte que había anteriores y que incluyen acuerdos con estados y también con sindicatos para la reducción de nada menos que 35.000 empleados. Esto es verdaderamente potente y poderoso como información. Pero, aunque en los últimos tiempos esté esta noticia de Volkswagen, de la que vamos a hablar más en este vídeo, y también la noticia de hace unos días de Stellantis, de ese pedazo de declaración de pérdidas de recálculo, o como se dice técnicamente, de depreciación de su negocio por valor de 26.000 millones de euros, no es una anécdota. Es que la inmensa mayoría de los fabricantes están en esa posición, y especialmente los que están haciendo movimientos milmillonarios más potentes son precisamente los del país, que ha tenido un cambio más potente en los últimos tiempos y que tenían que hacer un giro completo en lo que era la trayectoria que llevaba la nave. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los Estados Unidos de América. Y así grandes grupos como el grupo Ford, que no para de hablar de China, General Motors, la mismísima Stellantis, pero también marcas automotrices de coches eléctricos como Tesla, que increíblemente, después de que Elon Musk dijera no hace tanto tiempo, estamos hablando de meses, que su compañía iba a fabricar 10 millones de coches al año en el año 2030, nos encontramos que lleva 2 años consecutivos reduciendo su cifra de ventas en el mercado, lo cual es gravísimo. Así que todo esto nos lleva a preguntarnos qué narices ha pasado, qué narices está pasando y qué es lo que puede pasar. Porque esto es lo que está construyendo los coches que se están desarrollando para salir en los próximos años y lo que nos vamos a encontrar en los concesionarios y en la industria del automóvil. Así que vamos a verlo. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Bueno, el diagnóstico de la enfermedad está muy claro. A principios de esta década, los fabricantes de automóviles entraron en una carrera gigantesca por liderar la transición al automóvil eléctrico. Y todas ellas, de una manera u otra, quisieron quitarle el cetro a Tesla y quisieron competir con Tesla. No voy a hablar de los chinos aquí, porque los chinos van por otro camino, es otro universo automovilístico propio, pero tendrá cabida en este análisis también cuando hablemos primero de los occidentales. Porque ojo con China, que también tienen problemas muy serios a partir de ahora, y probablemente eso, aunque estará en este vídeo, me lo voy a guardar para dedicarle un vídeo entero, porque China es un planeta automovilístico, como digo. Pero la cuestión es que todo el mundo se metió a hacer inversiones y planes masivos en el desarrollo de automóviles eléctricos. Crear un coche es muy costoso económicamente, fabricarlo también es muy costoso desde un punto de vista técnico y de coste humano, de salarios, y luego el automóvil eléctrico tiene además una nueva forma de construir y tiene además nuevos componentes, y todo lo que es la optimización y el crecimiento escalado de la cadena de suministro del automóvil eléctrico es un verdadero dolor de cabeza y un verdadero problema que requeriría lustros y lustros y lustros de crecimiento y refinamiento para poder llegar a ser competitivos frente a otros competidores como Tesla, que ya llevaban en ello 10 años, llevaban una década de ventaja, o también la mayoría de los fabricantes chinos. Así que cuando todos estos planes de repente se enfrentan a un mercado en el que no se compran suficientes coches eléctricos, pues comienzan los problemas. Y eso es lo que ha ocurrido, que la exposición de las inversiones y la apuesta por los automóviles eléctricos por parte de estas grandes compañías automotrices ha sido exagerada, ha sido demasiado en relación al crecimiento del mercado del vehículo eléctrico. Y ojo, no nos engañemos, por favor, no os engañéis. Por eso estáis en este canal, para tener toda la información clara y ponderada. Que el mercado del coche eléctrico y el coche enchufable es, con diferencia,
el que más crece en el mundo. Fijaos en este gráfico tan curioso que tenemos aquí. Hay dos colores, verde oscuro y verde claro. Es un gráfico vertical, pero nos muestra la tasa de penetración del automóvil eléctrico por país, por estado. Ahí China está en una franja del 50%. Evidentemente los países nórdicos son los que están más arriba. La cuestión es que todo este esfuerzo que han hecho los fabricantes de automóviles para vender coches eléctricos se ha hecho en una parte muy importante en unas franjas de mercado en la que no se venden la mayoría de automóviles y especialmente en los grandes mercados del mundo siempre vamos a dejar a China aparte. Así que al final este es un fenómeno que podría entender hasta un niño de 8 años o nuestros abuelos. Si de cada 10 coches que se venden en el mercado uno es eléctrico y uno es híbrido enchufable, los otros 8 coches se venden con otras tecnologías distintas, ¿verdad? Y si esos 2 coches que se venden de tecnologías enchufables no crecen a la velocidad a la que crece la magnitud del escalado de producción que tienen que hacer los fabricantes, pues entonces tienen un problema, y es que no venden suficientes coches eléctricos. Y lo que ha pasado es que efectivamente el precio de los coches eléctricos ha bajado y sigue bajando de los vehículos enchufables, pero se reduce a una velocidad inferior a la velocidad que necesitan ellos para ir colocando sus producciones cada vez más grandes. Y así nos encontramos con este bonito gráfico que te sirvo aquí, en el que como un ejemplo, porque Estados Unidos es el gran afectado, te muestro cuál es la diferencia de ventas entre dos coches de una gama eléctrica, el Mustang Mach-E de la marca Ford y el Maverick, que es un coche que ha ido creciendo también a lo largo de los años, como ves, con tecnologías híbridas. Aunque el Mustang eléctrico crezca incluso un poco más porcentualmente, que en la gráfica no nos queda del todo claro, el nivel de cantidad de mercado que tiene un producto y el otro es completamente distinto. Se venden muchísimas más unidades del Maverick que le dan al final al fabricante, aunque gane menos dinero, que eso tampoco ocurre con el vehículo eléctrico porque precisamente la cadena de suministro no te lo permite, con lo cual al final tienes una tormenta perfecta. Estás escalando la producción pero no vendes suficientes coches, ganas menos dinero con cada uno de estos coches y no te sirve la reducción de precios para poder enjugar este problema. Resultado, un cataclismo. Y si a eso le metes unos factores geopolíticos completamente en contra con la llegada de Donald Trump y específicamente en Estados Unidos de América, lo que te encuentras es verdaderamente con una auténtica debacle, con un cataclismo que hace que una detrás de otra las empresas hayan provocado, como digo, los grandes majors de aquel país, reacciones en cadena, anunciando a todo el mundo pérdidas milmillonarias, nuevos aprovisionamientos y cambios en la estrategia radicales para paliar todo esto. Y claro, ¿ahora qué es lo que pasa? Pues ahora hay que, primero, frenar el desarrollo de algunos modelos. En Estados Unidos el tema de las pickups eléctricas es un auténtico cachondeo y un escándalo lo que ha ocurrido. Frenado del desarrollo de automóviles, algo malísimo. Incluso parada de la producción de algunos automóviles cuando ya estaban terminados de desarrollar e iban a entrar en la factoría. Eso significa también parada en factorías o en líneas de montaje que ahora se tienen que reciclar o reactivar de otra manera. Ahora veremos cómo, porque esto tiene miga. E igualmente también rescisión de contrato con suministradores de componentes de material eléctrico de vehículos eléctricos que no van a llegar a las cifras que eran necesarias. Y además, incluso, como es el caso de Stellantis y otros muchos, directamente la no construcción o no proliferación de fábricas de baterías para suministrar a estos fabricantes de automóviles. Como digo, una verdadera debacle. Fijaos en este gráfico que os muestro aquí, esto es muy interesante y muy llamativo porque estas grandes consultoras y empresas de analítica de datos y de tendencias siempre te dan perspectivas de cómo va a crecer un mercado en el futuro, ¿no? Y justamente en esta gráfica lo que nos muestran es cuál iba a ser el porcentaje de crecimiento del mercado del vehículo eléctrico en Estados Unidos de América a lo largo de los años. Y lo que vemos aquí es que la curva de adopción en Estados Unidos de América para el año 2026 iba a superar ya el 20%. ¿Y sabéis a qué cifra estamos a primeros del 26? Estamos en Estados Unidos de América justamente por debajo. De hecho, estamos por debajo ahora mismo del 10%. Es decir, la mitad de lo que pronosticaban las consultoras más prestigiosas del mundo que se iba a vender en aquel país. Evidentemente nadie podía prever que Donald Trump iba a ser tan agresivo contra el automóvil eléctrico en lo que refiere a las políticas, en lo que se refiere a los aranceles, hasta el punto que países como Canadá se están chinificando y mexicanizando en lo que se refiere a su parque automotriz a toda velocidad, precisamente por esta ferocidad en contra de todos los vecinos, en contra del comercio internacional y en último punto también con el automóvil eléctrico, con la eliminación de las ayudas estatales. Y con todo esto, pues el panorama en los Estados Unidos de América es otro. Es tremendo porque esto es
un dominó que afecta a todo el mundo e incluida también la región europea muchísimo, como muy bien sabes. Aquí, aquellos que han apostado por plataformas multienergía tienen una ligera ventaja. Aquellos que han apostado por no hacer nada de vehículo eléctrico y centrarse en el híbrido son los grandes ganadores. Solamente hay un gran ganador, que es Toyota, es el gran ganador de todo esto. Y luego están los fabricantes coreanos, que igualmente han apostado fuerte, especialmente Kia, por crear una nueva línea de productos eléctricos en paralela a la combustión, que parece que es una de las maneras buenas de hacerlo, aunque no siempre funciona, que se lo pregunten a Volkswagen en los inicios o que se lo pregunten a la mismísima Volvo con Polestar, ahora rejuvenecida. Pero la cuestión es que los asiáticos han sido los grandes ganadores y los occidentales los grandes perdedores. Y precisamente hay alguna consecuencia de este efecto dominó que nos toca muy cerca. SEAT ha salido a través de un manager dentro de la compañía a explicar que no hay un plan ahora mismo a la espera de que se conozca exactamente cómo se va a implementar la normativa de emisiones Euro 7. Más allá de los titulares escandalosos sobre el futuro de SEAT que estamos viendo estos días, me hace un poco de gracia. Si estáis en el canal desde el año 18, sabéis un poquito de qué va esto. Lo que subyace es precisamente el hecho de que no hay un plan de fondo, no hay un plan industrial potente alrededor de la marca SEAT y sí alrededor de la marca Cupra. Algo que sabemos desde hace muchos años y que hoy en día pues sigue marcando el paso de esa compañía sin un producto nuevo. Veremos finalmente qué es lo que pasa con SEAT cuando todo esto se aclare, pero precisamente este plan de recortes tan exhaustivos no ayuda a una compañía que bien podría haber sido en este siglo XXI la Dacia del grupo Volkswagen. No lo quisieron así y hay que tener en cuenta que el grupo Volkswagen es un grupo muy complejo y tradicionalmente mucho más politizado y sindicalizado de lo que son los grupos franceses, que muchas veces criticamos de manera sanguinaria, pero que al final son mucho más pragmáticos en este aspecto. De nuevo, el futuro de SEAT en el aire, pero es que siempre lo ha estado, desde hace más de un lustro. Sí, como digo, esto es una reacción en cadena. Fíjate que en Estados Unidos de América, Stellantis se está cargando sus híbridos enchufables. Han dicho, miren, oiga, tenemos que hacer un plan en el que vendamos lo que la gente nos pide, modelo chino. No podemos estar manteniendo oferta de vehículo eléctrico, no podemos estar manteniendo híbrido enchufable, híbrido y combustión. Así que algo nos tenemos que cargar para que nos salgan los números y adecuarnos a la demanda. Decisión definitiva, nos cargamos el híbrido enchufable, algo muy llamativo cuando había marcas como Jeep que eran líderes en determinados segmentos con vehículos híbridos enchufables. ¿Y qué potenciamos económicamente? Los híbridos. Exactamente igual que está haciendo el grupo Volkswagen, que va a desarrollar una nueva generación de híbridos especialmente para las gamas más altas, favoreciéndolos. Mientras los chinos apuestan por los vehículos PHEV por una normativa aquí en Europa que realmente les favorecía, aunque cada vez menos, porque en Francia se quieren cargar el híbrido enchufable. En Francia están obsesionados con vender solo vehículo eléctrico precisamente para ser autosuficientes desde un punto de vista de la energía, y ellos tienen que potenciar su plan de energización del país con electricidad y con energía nuclear para que les salga a cuenta, puesto que una parte importante está nacionalizada. Así que a los franceses, obligados a comprar automóvil eléctrico. Resulta que los híbridos enchufables no nos vienen bien y los vamos a penalizar. Bueno, pues los grandes estrategas dicen, oiga, que un mercado muy importante como el francés en Europa no nos va a dejar vender híbridos enchufables. Pues venga, vamos o a los híbridos o a los eléctricos, igual que en Estados Unidos de América. Y esto, como digo, es una reacción en cadena que a todo el mundo impacta de una manera u otra. La mismísima Tesla se está encontrando con que en China ya no vende, en Europa en el año pasado ha reducido sus ventas entre un 40 y un 50% según el país, países importantes, con una degradación de sus márgenes de beneficio de más del 60%, y directamente están diciendo que pasan, oye, ya vamos a dejar de vender coches, reculamos, renunciamos en cierta medida a seguir haciendo desarrollos, grandes desarrollos de automóviles nuevos, no creo que dejen de fabricar producto. Esto sería objeto de otro vídeo, pero más en mis canales hablando de análisis de economía o geopolítica, el cascarón de nuez. Pronto os voy a hablar de un análisis, de una tesis de análisis de Tesla que he hecho en petit comité y que voy a hacer pública en un canal más masivo, y ahí podréis saber todos los datos, porque vamos a compartir todos los datos de lo que le está pasando a Tesla y cuáles son los planes de Tesla y las posibilidades de supervivencia de Tesla con esos nuevos planes. Con diferencia es lo más difícil y bueno, pues visto lo que acierta Bloomberg, yo por lo menos daré mi opinión también. Pero la gran cuestión es que la mismísima Tesla ha decidido ahora que se mete a fabricar otras cosas, vehículos autónomos robotaxis que todavía no tienen permisos, su Tesla Semi, incluso aparece por ahí, no se sabe si mitad en broma, mitad en serio, el Tesla Roadster, incluso se habla de fabricar esos robots humanoides en las líneas de montajes donde antes se hacían coches que ya no se fabrican, mejor dicho, que ya no se venden, como el Model S o el Model X. En definitiva, se trata de vender que la empresa está activa y que tiene nuevos planes de negocio que dan más rentabilidad precisamente que la automoción, a la que a Tesla se le ha ido completamente abajo. Y en estas que llegan fabricantes como Ford, fíjate si hay presión en Estados Unidos de América porque los chinos no entren, y Ford ya está haciendo lobbying e intentando convencer a las autoridades del país para que los chinos
entren a Estados Unidos de América a través de las fábricas de los americanos y que al igual que en Europa, Ford y otras compañías, como puede ser la mismísima Stellantis, con su joint venture con Leapmotor en Zaragoza, aquí en España, en nuestro país, le está cediendo espacio para empezar a fabricar sus coches chinos en nuestras factorías europeas, Ford quiere hacer lo mismo en Europa y en Estados Unidos de América, empezando por ejemplo por BYD. Veremos si convencen a las autoridades estadounidenses, pero al final no es mala idea, porque lo que Ford propone es exactamente lo mismo que ha hecho que China se haya convertido en lo que se ha convertido. El hecho de tener un socio local, los chinos con los europeos y los japoneses y los estadounidenses, les ha hecho adquirir unos conocimientos tecnológicos y de fabricación que ahora les han convertido en lo que son. Bueno, pues ahora los estadounidenses y los europeos empezamos a proponer que los chinos tengan socios locales para producir sus coches, ya que nuestras plantas y las suyas tienen sobrecapacidad con todo lo que está ocurriendo. Veremos finalmente si esto cuaja y veremos también qué papel juegan precisamente México y Canadá, que se supone que tienen acuerdos de comercio preferenciales con Estados Unidos de América y donde los chinos quieren ir metiendo, quieren ir colocando sus coches poco a poco. Así que, como puedes ver, un panorama brutalmente revuelto en el que además hay un eslabón más en la cadena, como te anuncié al principio que quedaba por tocar, que es el asunto de qué pasa en China. Pues en China también hay terremotos muy potentes. Esto, como digo, da para un vídeo entero, si me da tiempo lo grabo. Estamos hablando de que nada menos que en el arranque de año las ventas en China se han reducido un 13%. Esto puede ser un factor coyuntural que viene de que a final de año se acababan ciertos incentivos económicos que ahora ya no están y además otros se han endurecido, con lo cual o te comprabas un coche eléctrico antes de fin del 25 o ibas a pagar más. Eso ha provocado que marcas como BYD se hayan pegado un peñazo en enero del año 26 de nada menos que el 50%. Geely bastante mejor ha salido parada de esta frenada con un 13% menos. Chang'an un 33% menos y el grupo Chery nada menos que un 40% menos. Además, con normas mucho más estrictas por los reguladores chinos que hasta ahora han hecho la vista gorda a muchísimas cosas. Se prohíbe vender por debajo de precio, se prohíbe matricular coches nuevos que luego se venden como kilómetro cero fuera del país para colocarlos aquí en nuestro continente y en definitiva montones de artimañas que hacían los fabricantes chinos para poder sobrevivir y ganar más dinero también se terminan. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues que si a eso le añadimos que el mercado chino, en general la economía se va ralentizando y la curva de crecimiento se va aplanando, la hipertrófica, gigantesca, mundialmente grande industria del automóvil chino que vende más de 30 millones de vehículos en su mercado interno cada año, ahora tiene cada vez más necesidad de salir fuera para seguir manteniéndose y para poder mantener márgenes que les permitan seguir viviendo y, si es posible, seguir creciendo. En resumen, más presión de China hacia afuera y hacia los mercados mundiales y específicamente, por supuesto, también al europeo. Veremos todo esto cómo acaba impactando. Pero, queridos amigos, este es el retrato robot, esta es la fotografía de la situación tan grave que vive la industria del automóvil y por eso ahora, como te decía, y después de todo este viaje que hemos hecho, al final de todo la paradoja es que el vehículo electrificado sigue siendo el que más crece en el mercado. ¿Eso quiere decir que vaya a desaparecer? No. La oferta va a seguir aumentando, las posibilidades de que se vendan más vehículos eléctricos van a ir más hacia la franja de los coches baratos, donde el mercado es más grande y más posibilidades de venta, con lo cual el vehículo eléctrico híbrido enchufable en menor medida irá creciendo en los próximos años, en el próximo lustro. Y entre medias, mucho más vehículo híbrido, que es lo que Toyota decidió hacer antes de que la tecnología de baterías estuviera lo suficientemente madura y se supiera un poco más qué iba a pasar con todas estas coyunturas. A veces las estrategias más suicidas son las que ganan, como la de Tesla, hasta aquí le ha llegado esa estrategia. A veces las estrategias más conservadoras son las que ganan, estrategia de Toyota. Todos los que entre medias intentaron sorber y soplar, intentaron convertirse en Tesla en 5 años, intentaron eliminar los concesionarios para vender coches, todos esos han fracasado estrepitosamente, al menos en lo que se refiere a esta primera oleada en la que han acabado acumulando unas pérdidas tremendas y, como te dice esta última gráfica también, los márgenes de beneficio, en este caso en un grupo Volkswagen, que con esta enésima reconversión interna espera poderlos subir más de un 6% en el año 26. Esta es la reacción definitiva que buscan. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.